Continuamos con la entrevista. Shodai, otra pregunta más. De su percepción, entonces, ¿quién es responsable por la situación que se está viviendo en toda Hispanoamérica? Bueno, no se puede identificar un solo agente o un solo factor como responsable. ¿Okay? No se puede. No se puede decir, pues, este individuo esto es responsable. Hay una responsabilidad ciertamente algo difusa. Sin embargo, se puede decir lo siguiente. Si no existe una revolución cultural, un cambio radical en la forma de pensar de las personas, en sus creencias, en la manera en la cual deciden gastar su tiempo libre, en la manera en la cual deciden emplear cualquier recurso monetario que tengan a su disposición que no vaya a sus necesidades inmediatas. Por ejemplo, decides comprar un libro y leerlo en vez de comprarte una botella y beberla. Decides pasarte el tiempo leyendo y estudiando en vez de fiesta. Decides estar discutiendo temas filosóficos, ¿sí? En vez de estar rezando. Decides que los convivios familiares y sociales tengan una temática que enriquezcan a las personas en vez de simplemente pasar el tiempo. Muchas cosas. Si no tenemos una revolución cultural radical, de raíz para arriba, no hay reforma política ni económica que vaya a hacer un cambio significativo en la condición de estos países. Entonces, ¿quién es responsable? Pues hay muchos factores históricos que han contribuido, pero hay demasiados factores actuales, ¿sí?, que mantienen y van empeorando la situación. Y número uno, esos factores es simplemente la cultura, la forma de pensar de las personas, sus creencias, sus hábitos, sus costumbres, cómo interaccionan entre sí, cómo crían a sus hijos, etc. Shodai, al pensar sobre este tema tan importante para toda Hispanoamérica y analizarlo, ¿lo está pensando como sociólogo, como filósofo, como historiador, como político? ¿Desde qué disciplina, desde qué perspectiva lo está analizando? Pues mira, dado la naturaleza interdisciplinaria del problema, hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. El problema de verlo si lo ves como político, si ves el problema como un político, vas a pensar que la solución está en la política. No lo está, no solamente. Si ves el problema desde un punto de vista de un economista, vas a pensar que la solución está en la economía. No lo está, no solamente, etc. Entonces, hay que verlo desde muchos ángulos. Y de muchos ángulos interdependientes. De ahí que desarrollé la biopsicofilosofía cultural, que es un agregado de muchas disciplinas en cuanto a biología, neurociencia, psicología evolutiva. Hay que ver al ser humano como un ser que ha evolucionado con ciertas necesidades, ciertas propensidades, disposiciones, etc. Hay que ver la parte psicológica, cómo pensamos. La psicología del ser humano es el resultado de su evolución. Hay que verlo también como desde el punto de vista de la cultura. La cultura es una propiedad, se conoce en sistemas complejos, una propiedad emergente. La cultura emerge, es algo que surge como resultado también de nuestro desarrollo evolutivo. Somos seres que hemos evolucionado para vivir en conjunto, para vivir en comunidad, para sobrevivir en comunidad y para competir con otras comunidades que no son las nuestras. Entonces, hay que entender la historia. Si se ve una cultura desde un punto de vista clínico, por ejemplo, ahora ya hasta otro punto de vista clínico, entonces podemos ver que ciertas culturas son exitosas y ciertas no. Eso es de cajón. Hay culturas en las cuales domina la prosperidad económica, la estabilidad política y la seguridad social. Y hay otras culturas que no. Entonces se puede decir que esas culturas están enfermas. Hay que entender por qué. Entonces, ¿qué es lo primero que te pide un médico, o un psicólogo, o un psiquiatra cuando entras en su consultorio? Te pide un historial. ¿Cuándo empezó esto?
pues ahí es donde entra la perspectiva histórica. Entonces, es un agregado de muchas perspectivas funcionando, operando en conjunto. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos seres que tenemos muchas dimensiones. Eso por una parte. Por otra parte, hay que entender algo que muy pocas personas entienden. La política y la economía no está divorciada de la religión, la religiosidad. Hay una cadena de relaciones que va desde lo sagrado, empieza con lo sagrado, en realidad empieza con la biología, empieza con nuestras necesidades como seres humanos a tener algo sagrado, encontrar algo sagrado, algo que dé sentido a nuestra vida y sobre todo a nuestra muerte, pero empezamos con lo sagrado. De ahí pasamos a la relación que se establece con lo sagrado. Que de ahí pasamos a lo que conocemos como religión. La religión es el conjunto de costumbres, rituales, etc., que une y organiza a una sociedad de acuerdo a lo sagrado y la relación con ello. De ahí pasamos sí, a la sociedad misma, principios y valores que están operando en la sociedad. De ahí tenemos finalmente la política y la economía, que son dos caras de la misma moneda. Todos esos 5 niveles son la cultura. Todos esos 5 niveles son aspectos de un todo, que es la cultura. Entonces, cualquier disciplina que estudia esos 5 niveles es indispensable para entender lo que sucede en una cultura. Es indispensable para entender por qué algunas culturas son exitosas, como la japonesa, por ejemplo, y por qué otras culturas son un fracaso. En su presentación, usted refiere que el tipo de corrupción endémica en países de cultura hispana supone el fracaso del proceso democrático. El experimento democrático ha resultado ser un fracaso rotundo, refiere usted. ¿Qué implicaciones y consecuencias tiene esto? ¿Qué implicaciones y consecuencias? Pues las implicaciones y las consecuencias es la miseria de nuestros conciudadanos. Esas son las implicaciones y las consecuencias. ¿Cómo llego a esas conclusiones? Pues simplemente por observación. Ningún país de habla hispana ha podido proporcionar estabilidad política, ¿sí? Ha podido propiciar seguridad social, ni tampoco prosperidad económica para sus ciudadanos. Sobre todo cuando nos comparamos con otros países como Francia, o como Alemania, o como Suecia, como Noruega, o como Estados Unidos, o como Canadá, o como Australia, como Nueva Zelanda, o como Japón, etc., los países del primer mundo. Entonces, el proceso democrático, hay que entender que para que una democracia funcione, ¿sí? Para que una democracia funcione, los miembros de ese país democrático tienen que ser ciudadanos responsables, tienen que ser ciudadanos competentes, tienen que ser ciudadanos que puedan contribuir al bienestar del país y que tomen responsabilidad, ¿sí?, en el estado del país. ¿Qué quiero decir con eso? Que no traten de externar la responsabilidad, las condiciones actuales del país a clases políticas o a extranjeros, etc. Que entiendan que en un país democrático, en una república, cosa pública, el estado de bienestar o de malestar del país es simplemente un reflejo del agregado de los ciudadanos. Para que una república democrática funcione, es indispensable que cada ciudadano se críe, se vaya formando con la idea no tanto de que mi país me debe algo o qué puede hacer mi país por mí, sino yo debo algo al país, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi país? Esos son dos puntos de vista. Cuando vas a un país como Estados Unidos o Canadá, o miembros que son activos, que están participando productivamente, tienen arraigados en su sentido de ciudadanía, en su conciencia social, la idea de que ellos tienen una responsabilidad para mejorar el país, no simplemente que el país tiene una responsabilidad para ellos. Esa mentalidad solo la vemos en los países del primer mundo, la mentalidad de que el país me debe algo, solamente se encuentra en las clases socioeconómicas bajas. Las clases medias y altas ves todo lo opuesto. Sí,
el país funciona para mí, yo también tengo la responsabilidad para ayudar al país a que funcione. Y también lo que se ve es, entre las clases más altas, la idea de que funciona para mí, yo tengo que hacer algo para ayudar a los más necesitados. No se encuentra eso en términos generales en la hispanidad. Por lo tanto, no se encuentran las bases indispensables para que funcione la democracia. Por eso digo que el experimento democrático en los países de habla hispana ha sido un fracaso. Y las estadísticas actuales y la historia lo confirman. Comenta también en su escrito que se basó en un análisis crítico y clínico. Al uno, analizar la naturaleza de la crisis, diagnosis, trazar sus orígenes, la etiología, ofrecer una proyección de escenarios futuros en el caso de que se proceda de acuerdo a su condición y trayectoria actual, que es la prognosis, y al plantear un régimen de corrección sistémico-cultural para lidiar efectivamente y eficientemente con la misma, o sea, el tratamiento. Trae ahí las 4 fases. ¿Podría hablar un poco de este proceso y cuál fue la etapa más complicada de este análisis? Pues el proceso más o menos lo he mencionado anteriormente. Lo que tenemos es... nadie va al médico si no se encuentra enfermo. Yo no tendría nada que decir si el estatus socioeconómico del hispano, generalmente hablando, fuera alto. Mis palabras serían totalmente vacías, huecas, carentes de valor y de relevancia si estuviera hablando en Japón acerca de los japoneses, o en Suecia acerca de los suecos, o en Noruega acerca de los noruegos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es darnos cuenta, aceptar que hay una crisis. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Quizás la primera resistencia sea en reconocer que la crisis es cultural. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, para empezar, si implica que es cultural, al decir que es cultural, implica que la población tiene una responsabilidad en ella, que las formas de ser de los miembros de esa cultura son de alguna forma productores del problema en el cual se encuentran. Es como, unos podrían decir, es como culpar a la víctima. ¿Okay? Entonces, lo primero es identificar que es un problema cultural. ¿Cómo llegué a esa conclusión? En parte, estableciendo el patrón. Desde Argentina y Chile, o sea, desde Tierra del Fuego hasta el norte, entrando a Estados Unidos y también en España, vemos que existen unos patrones de criminalidad, de corrupción, de fallas en la prosperidad económica, etcétera, etcétera. Falta de desarrollo comparado con otros países industriales, países de primer mundo, países de la atmósfera. Vemos que existe esta falla. Por lo tanto, hay algo en común. ¿Qué es lo que hay en común? Pues la cultura. O sea, la primera parte, el identificar que hay un problema, pues es realmente sencillo. Ahora, el identificar que el problema es algo que se encuentra a lo largo de toda la hispanidad, todo el mundo hispano, eso es algo que quizás sea más difícil para las personas en querer reconocer. Pero es indispensable. Es como identificar una plaga. O sea, encuentras un enfermo en una localización, en una localidad, otro en otra, y te das cuenta de, espérate, los síntomas son similares, sino idénticos. Entonces estamos hablando de un problema, de una enfermedad común. Ese fue el primer paso, podemos decir, ¿okay? Diagnosticarlo, y luego parte de ese diagnóstico es llegar a identificar pues qué es lo que tienen en común. Tienen en común pues ciertos hábitos, cierta historia, religiosidad, y ya estamos pasando a la etiología. Al entrar en la etiología, cuáles son las raíces, cuál es el origen del problema, y sobre todo comparándolo con otros países exitosos, vemos una cosa muy interesante. La reforma protestante, hay
hay 4 o 5 etapas históricas que son claves para entender la formación del mundo actual. Una fue el Renacimiento, otra fue la Revolución Científica, ¿sí? Tenemos la Revolución Industrial, tenemos la Reforma Protestante. Esos son los principales, esos 4 principales. Pues España no participó en casi ninguna. El Renacimiento, si el Renacimiento fue una neumonía, ¿sí?, que atacó partes de Italia y Francia, etc., España le dio una tos. ¿Okay? La Revolución Científica, lo mismo, brilló por su ausencia. La Reforma Protestante, que es la respuesta a las 92 tesis de queja, de protesta por parte del monje Martín Lutero contra el Vaticano, la Iglesia Católica en general, muchas de sus prácticas de aquellos tiempos. Eso forma un parteaguas religioso que rompe la unidad de la Iglesia Católica, pero inicia un proceso de transformación intelectual en el cual ya estaban sembrados las semillas en la Revolución Científica y en el Renacimiento. Inicia una serie de procesos que, al romper con la hegemonía de la Iglesia Católica, permite ahora otra relación, otra interpretación de lo sagrado. Por ejemplo, gracias a Martín Lutero, los creyentes protestantes, se llaman protestantes porque era a raíz de esta protesta. Ya sé que en Latinoamérica muchos los llaman cristianos, pero eso es un error. Cristianos son todos los que creen en el Dios Cristo, incluyendo católicos, pero protestantes, estos protestantes. Pues a raíz de esa reforma, de pronto hace que cada feligrés, cada individuo, es responsable directamente con su relación con Dios, por su relación con Dios. Por lo tanto, tiene que leer la Biblia. No en un lenguaje que pueda comprender. No simplemente en ser un partícipe pasivo, ¿sí?, de la relación con Dios. No simplemente en ser ¿Qué pasa? Están leyendo, están analizando, están influenciados por el humanismo, que es un movimiento, una corriente dentro del Renacimiento, que les lleva a cuestionar, a analizar los textos bíblicos. Okay. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Eventualmente, ¿a dónde nos lleva? Lleva a las personas a cuestionar, a analizar el texto bíblico, incluso a ir más atrás, no solamente en aceptar el texto en el lenguaje en el cual lo están leyendo, sino quieren entender cómo era en su lenguaje original. Una vez que lo analizan en su lenguaje original, se dan cuenta de que existen discrepancias en la escritura. Discrepancias, por ejemplo, si yo juntara un texto, uno escrito por Cervantes, del Quijote, otro escrito por Octavio Paz, otro escrito por Borges, el argentino, y los junto, y luego los traduzco al inglés. Una vez que estén traducidos en inglés, no se nota la diferencia. Pero si vuelven al lenguaje original, van a darse cuenta que uno tiene un lenguaje del siglo XVII, español, otro es de un mexicano y otro es de un argentino, muy diferente. Que el lenguaje, la estructura, la terminología, etc. De pronto el texto bíblico se deshace. Ya no es sagrado, ahora simplemente son cuentos, con autores muy diferentes, etc. Pero es a través de un proceso de análisis. Eso les libera mentalmente para formar las revoluciones, después políticas sociales que caracterizan las diferentes revoluciones, la revolución americana, la revolución francesa, etc. Eventualmente eso conlleva a la revolución industrial y el norte de Europa sube, asciende y define toda una era, todo un mundo, el mundo moderno. Mientras tanto, España y sus derivados se quedan atrapados con la contrarreforma católica, que lo único que hace es cerrar la mente a toda revolución intelectual, a toda influencia filosófica que viene del norte. Shoda, ¿y qué hay con las últimas 2 etapas que refiere de prognosis y tratamiento? Pues prognosis es el colapso de toda una cultura y civilización.
los países hispanos no tienen las herramientas intelectuales necesarias y herramientas culturales, generales, cómo invierten su tiempo, sus intereses, etc. No tienen las herramientas para ser competitivos en el mundo moderno, sobre todo no en el siglo XXI. No las tienen. Llega este fenómeno del narcotráfico y de pronto les da un producto que sí es competitivo o lucrativo en el mercado internacional. Ya no es café o azúcar o bananas o incluso petróleo, que eso no es lucrativo, no tan lucrativo ahora como este. Y es muy fácil, no tienes que ir a la universidad para saber cómo. No, cualquiera puede comprar y vender, distribuir, comprar y vender, fácil. Pero eso se agotará. Eso se agotará. ¿Por qué se agotará? Varios motivos. Uno de los cuales, el problema que va a provocar en los Estados Unidos. Estados Unidos va a tener, por su seguridad nacional, va a tener a la fuerza que reaccionar de una forma muy severa contra estos países por la influencia que este tráfico y las influencias sociales correspondientes, la violencia que surge entre los cárteles, etc., y las conexiones de los cárteles con las pandillas hispanas en Estados Unidos, va a tener que reaccionar muy fuerte. ¿Qué va a pasar ahí? Pues imagínate, hay muchos escenarios. Uno, cierran la frontera o lo hacen mucho más difícil de pasar. Eso va a afectar deportaciones de pandilleros, de hispanos. Una vez que esos pandilleros quedan deportados, nos encontraremos en el resto, sobre todo en México, con el mismo fenómeno que se encontraron en el Triángulo de la Muerte, en El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Por qué? Los maras salvatrucha, que fueron deportados de Los Ángeles, de Estados Unidos, fueron deportados a estos países. Pues ya estaban formados ellos, ya estaban preparados en su organización de pandillerismo. Pero la sociedad no estaba preparada para lidiar con ellos. La sociedad de estos países no estaba preparada. Se hicieron con ella, la deshicieron. De ahí que se conoce como el Triángulo de la Muerte. ¿Sí? Una deportación en masa de pandilleros activos en Estados Unidos a México tendría el efecto similar. Eso por una parte. Por otra parte, el nivel de violencia durante la época de calor y que ha continuado en México por el choque entre los cárteles fue como el resultado de Estados Unidos aumentando el proteccionismo de sus fronteras. Entonces ya tienen que pelearse los cárteles entre sí más para acceso a la plaza, al acceso a los Estados Unidos. Si cierran más la frontera, habrá más violencia. ¿No tendrán tanto acceso a ese mercado? ¿Crees que simplemente van a aceptar la reducción esa de sus ingresos? No. Van a reducir el precio de sus productos y lo van a introducir en el país, porque tienen que mantener sus estilos de vida, etcétera, etcétera. Ya existe una diversificación de sus actividades. Una buena parte de sus ingresos ya no son narcotráfico, sino extorsión, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. La criminalidad y la violencia va a subir. Y habrá un momento en que, por necesidad, simplemente por conclusión lógica, llegaremos al colapso. No vamos a poner. Y eso sin tener en cuenta la posibilidad o quizá probabilidad de una intervención militar en Estados Unidos aquí. Y ahí, en el inicio, hablo de los 7 factores capitales que nosotros, el mundo hispano, ocasionamos como una amenaza a la seguridad nacional americana. Cualquiera de ellos sería suficiente, justificaría una intervención militar por parte de Estados Unidos. En conjunto, casi la exige. Entonces, el prognosis, si no llevamos a cabo una revolución cultural radical en nuestras formas de pensar, en nuestras creencias, en nuestros hábitos y costumbres, etc., la prognosis es desastrosa. La prognosis es similar a lo que sucedió en Irak después de la intervención americana. Ahora que hay más de 1,5 millones de refugiados en Irak, tratando de prepararse para el invierno, o similar a lo que está sucediendo en Afganistán, o similar a lo que está sucediendo en Guatemala y Honduras y El Salvador. Bueno, eso me contesta la siguiente pregunta que le iba a realizar.
¿Qué implicaciones y consecuencias habría de ignorarse su planteamiento y su análisis? No sé si quiere agregar algo más o... Bueno, parte de mi propuesta aquí es la intención de educar al pueblo. El problema de vivir en una república democrática es que el pueblo también tiene que ser responsable por el problema y por la solución. El pueblo es parte del problema, entonces tiene que verse como parte de la solución. No puede tomar una posición pasiva ante el problema, esperando a que un agente externo, ya sea los políticos o ya sea otro país, venga a resolver sus problemas. No lo van a resolver, así no lo van a resolver. No les interesa, no tiene, aunque luego hago el argumento de que Estados Unidos tiene que contribuir a la solución porque está en sus intereses, pero el pueblo en sí tiene que entender que tiene que ser parte de la solución y tiene que entender en qué medida es parte del problema. Sin llegar a esa realización, sin llegar a ese entendimiento, a esa conciencia por parte del pueblo, no hay nada que hacer aquí. Simplemente no hay nada que hacer. Al menos que lleguemos, como históricamente hemos llegado, a una dictadura militar, en cuyo caso ninguna dictadura militar en realidad resuelve ningún problema, simplemente los aplasta. Y como siempre va a ser lo mismo, los de arriba explotando a los de abajo, simplemente bajo una dictadura militar, como hemos tenido demasiadas en el mundo hispano, comenzando por España con Franco. La solución es simplemente aplastar a los disidentes, nunca resolver el problema. Para finalizar, Choday, ¿cuántas crónicas tiene planeado que compondrán la serie de crónicas de una tormenta perfecta? ¿Tiene un planteamiento, una idea de cuántas crónicas serán? Aproximadamente 10. Tengo la primera que ya está casi preparada para la publicación y que será disponible al público, y otras 4 que están más o menos preparadas, cuestión de poco tiempo, pero en total van a ser más o menos 10. El propósito ahí es de, por una parte, concientizar al pueblo de habla hispana a que entienda en qué medida son ellos responsables por el problema y por lo tanto en qué medida pueden aportar para la solución. Por otra parte, el propósito es de tratar de remediar el progreso que ha faltado en nuestros países de habla hispana, progreso que otros países del primer mundo han tenido gracias a 4 o 5 siglos de revoluciones intelectuales y nosotros no hemos tenido. Entonces, esa discrepancia entre el nivel de estos países de primer mundo y los países de tercer mundo cada día va aumentando. Entonces, parte del propósito de Crónicas es ofrecer un puente para que podamos brincar y unirnos en esta primera mitad del siglo XXI, integrarnos al siglo XXI, porque ahora mismo nuestro nivel intelectual, que se manifiesta en la cultura, en nuestros hábitos y costumbres, en nuestros gustos y preferencias y en nuestras creencias, es propio del siglo XVI, no es propio del siglo XXI, y tenemos que darnos cuenta de eso. Gracias por su respuesta. Un placer.